quitaron un pedazo de mi corazón. El 11 de julio, en San Andrés Islas, fueron encontrados 3 miembros de una misma familia sin signos vitales en la habitación 404 del Hotel Toné, entre ellos un menor de edad. En realidad es una pena todo lo que le pasó, la angustia que estamos pasando de familia. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares para celebrar el Día del Padre se convirtió en una tragedia que estremeció a Colombia y destrozó a una familia entera. Porque mi mamá tenía la ilusión de llevarlos a ellos dos. Quería celebrarle el Día del Padre a su papá y los cumpleaños a su mamá. Pero, ¿cuáles son las teorías que se han explorado frente a este caso? ¿Por qué se dieron esas circunstancias tan confusas? Un nuevo detalle podría cambiar por completo el caso de la familia hallada sin vida en San Andrés. ¿Cuál podría ser la fisiopatología de la presunta intoxicación? ¿Tiene responsabilidad el hotel dentro del marco legal? La habitación está sucia, que la habitación no le hacen aseo, que la habitación huele feo. Mi nombre es Julián López, fisioterapeuta, y el día de hoy vamos a abordar este caso que ha conmovido a todo un país. Tito Nelson Martínez y Viviana Andrea Canro, junto con su hijo Kevin Matías, de tan solo 4 años de edad, habían reservado con anticipación un viaje a San Andrés. El motivo era que se trataba de una celebración especial. La familia, con mucha ilusión, quería celebrar el Día del Padre. Porque mi mamá tenía la ilusión de llevarlos a ellos dos. Quería celebrarle el Día del Padre a su papá y los cumpleaños a su mamá. Esta familia, como cualquier otra, buscaba crear recuerdos felices y experiencias inolvidables, pero nunca imaginaron que ese viaje que habían planeado tanto con esfuerzo y cariño se convertiría en una triste tragedia. Que nosotros estamos sintiendo como familia, yo como padre, he sentido el dolor porque yo en el momento de lo que pasó estuve ahí. La familia había llegado el 9 de julio al hotel, todo parecía normal. La familia estaba disfrutando de su viaje, de su estancia, sin imaginar que estaban viviendo las últimas horas de su vida. Sin embargo, Viviana se da cuenta que el hotel no tenía las condiciones óptimas de higiene, por lo tanto, procede a enviarle un audio a su hija Mayerly, manifestando ese descontento. Pero pese a que Viviana pidió el cambio de habitación, el hotel se la negó. Ese hotel está re mojoso, pero tuviera lo mojoso que está, huelo hartísimo a mojo. Y yo le dije a la muchacha, eso, ¿cómo puedes cambiar el cuarto? Pero entonces me contestó todo feo, pero ay, nada, de pronto mañana. El viernes 11 de julio, Orlando Canro, padre de Viviana, se dirigía a la habitación donde se esperaba su hija y su familia, y lo que encontró marcó su vida para siempre. Pues al abrir la puerta, se topó con una escena que ningún padre de familia debería presenciar jamás en la vida. Que no he podido, ni podré, yo creo jamás en mi vida, borrárseme de mi mente esa imagen que vi tirada en el piso de mi hija y de mi familia. Viviana yacía en el suelo, desnuda y sin vida. Tito Nelson permanecía inmóvil junto con Kevin Matías, que tan solo tenía 4 años y que también había perdido la batalla contra aquello que los había atacado silenciosamente. No había signos de violencia, la habitación no estaba desordenada, solamente estaban 3 cuerpos que habían dejado de respirar. Porque mi esposa venía detrás mío y comenzamos el pánico de ver a mi hija tiradita y miro para la cama y estaba acostadito mi nietecito con el papá ahí acostaditos. Orlando, con el corazón destrozado, alertó a las autoridades. Su mundo se había derrumbado en cuestión de segundos. Que fue un dolor muy grande que yo creo que en mi vida nunca se me va a borrar, nunca se me va a borrar. Las autoridades locales y medicina legal llegaron rápidamente a la habitación. La habitación 404 del Hotel Toné se había convertido en una escena que debía ser analizada minuciosamente. Los investigadores decían que no habían encontrado signos de violencia ni de robo, y las maletas de la familia estaban intactas. Las autoridades indicaron que los cuerpos no tenían señales de violencia, razón por la que indicaron que la primera hipótesis de la muerte sería una intoxicación. Sin embargo, había un detalle perturbador que había alertado a las autoridades, pues Orlando, al momento de hallar los cuerpos, manifestó que el olor era fuerte. Este detalle es muy importante porque más adelante se va a desarrollar una hipótesis específica sobre lo que pasó con este caso. Había que esperar a ver la causa de la investigación, a ver qué pasaba más. Los primeros hallazgos realizados por parte de medicina legal ya estaban arrojando las primeras pistas sobre lo que hubiera podido ocurrir, pues resulta que en la autopsia del pequeño Kevin Matías no se encontró nada en el estómago estaba completamente limpio, por lo que la hipótesis de la intoxicación alimentaria estaría siendo descartada. El niño pues
no le encontraron nada extraño en el estomaguito, que estaba limpio, que era una espumita normal y el hígado lo tenía limpio. Se define como intoxicación alimentaria a esa afección en la salud que en la gran mayoría de las veces es de leve a moderado, que se transmite a través de los alimentos o las bebidas. Los gérmenes más comunes que se van a transmitir es el estafilococo o la E. coli, pero básicamente es cuando una toxina entra en contacto con el cuerpo de la persona que lo está consumiendo. A eso se le denomina contaminación, y esa contaminación está más que todo expuesta ante riesgos como alimentos que no tienen la suficiente higienización para ser consumido, alimentos crudos que no se hayan cocido de la manera correcta, alimentos que hayan pasado por un proceso de refrigeración que no ha sido el adecuado. También eso es muy común en las personas que consumen alimentos al aire libre, en cafeterías, en lugares donde concurre mucha gente, porque se puede prestar para que a esos alimentos que tienen desechos tanto de animales como desechos humanos entren en contacto con el organismo y genere diferentes síntomas como vómito, diarrea, mareos o decaimiento, que muchas veces puede ser grave. En muy pocos casos se ocasiona la muerte. Entonces, si no fue por la comida, ¿qué ocasionó la muerte de toda una familia entera y de manera simultánea? ¿Qué arrojaban las investigaciones? ¿Qué hipótesis se ponían sobre la mesa? Pues resulta que apareció la hipótesis de una fuga de gas, la hipótesis de la inhalación de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas inoloro, incoloro e insípido. Es un gas letal y puede ocasionar la muerte rápidamente cuando se libera en mayores cantidades. Para que puedan entender cuáles son esos efectos del monóxido de carbono en el cuerpo, les voy a dejar esta gráfica que explica cuál es el porcentaje de los gases que hay en la atmósfera que son necesarios para que podamos vivir. Pero luego estás en una habitación cerrada donde tienes un pequeño porcentaje de oxígeno y el porcentaje del monóxido de carbono va aumentando. ¿Qué va a pasar a nivel corporal? Pues ese monóxido de carbono va desplazando el oxígeno. ¿Y quién transporta el oxígeno? La hemoglobina. Entonces, como el monóxido de carbono tiene más afinidad con la hemoglobina, se van a unir. Y cuando se une, ya no hay oxígeno para transportar. Si no hay oxígeno para transportar, se va a generar una hipoxia. Pues resulta que el monóxido de carbono va a estar viajando alrededor de todo el cuerpo y llega a los pulmones. Después de que llegan a los pulmones, va a generar diferentes afecciones respiratorias. Por lo tanto, las personas sienten una agonía, como sensación de que se está ahogando. Por lo tanto, también genera una alteración a nivel del sistema nervioso. Ya los comportamientos, el pensamiento y el razonamiento ya no va a ser el mismo, acompañado de síntomas como náuseas, vómitos, mareos e incluso puede llegar a ocasionar un coma. ¿Y saben qué es lo más desgarrador de todo esto? Quiero que escuchen este audio. Desde que se levantó hasta que vomita y vomita y vomita y vomita y vomita y no ha podido desayunar ni comer nada porque eso es una vomitadera negra. Pobrecito. Se dañó el día, mírelo, parece un borrichito, ya cayó. Pobrecito, mi chinito está malito, maño. Pues resulta que en el caso de la intoxicación de monóxido de carbono, los niños son muy vulnerables y el pequeño Kevin pudo haber sucumbido rápidamente ante este gas venenoso. Pues resulta que por su tamaño y por su cuerpo tan pequeño va a consumir un poco más de oxígeno que los adultos. Por lo tanto, el transporte se va a generar mucho más rápido, por lo que el pequeño Kevin Matías ya estaba generando esos síntomas comunes de una intoxicación por monóxido de carbono. En medio de la conmoción nacional y del clamor de los familiares que pedían un poco más de justicia, humanidad y rigor en las investigaciones, aparece la teoría de la fumigación. Pues resulta que esta organización había fumigado el hotel días antes de que la familia se hospedara. Por lo tanto, esto abre un abanico de posibilidades, abre una nueva línea investigativa. ¿Cuáles fueron los químicos que utilizaron al momento de fumigar? ¿Realizaron todos los protocolos de seguridad que se exigen en esos casos? ¿Hicieron la debida ventilación de la habitación después de haber fumigado? Pues bueno, esas son preguntas que todavía siguen en el aire. Pues resulta que todavía sigue en investigación este caso. Si hablamos de la fumigación, de los pesticidas, de todo lo que se utiliza en ese medio, pues es algo muy amplio, pero dentro de lo que se puede ver, dentro de lo más común, estamos hablando del uso de los
organofosforados, que son elementos químicos que se hacen con base en ácido fosfórico. ¿Qué hace ese elemento? Pues resulta que va a inhibir la colinesterasa, que es una enzima que lo que hace es reducir el exceso de acetilcolina, que es muy importante en el organismo a nivel del sistema nervioso central. Esto seguirá como un libro abierto lleno de páginas blancas que aún van a ser llenados por muchas hipótesis y por muchas investigaciones que van a aparecer en el camino. Pero lo que va a permanecer aún más es el recuerdo y la marca que deja esa tragedia en el abuelo y en toda la familia Canro Martínez, que al día de hoy suplica por una respuesta concreta, específica y que exige justicia. Recuerda que si te gustó este caso, que sin duda ha generado una gran conmoción a nivel nacional, dale like, suscríbete y comenta qué otro caso quiere que abordemos, casos médicos, casos muy misteriosos que podríamos analizarlo desde diferentes perspectivas. Así que suscríbete y bueno, nos vemos en el siguiente video. Allá nos vemos, hipocondriacos.